Bien, continuando con las demostraciones en el conjunto de los números reales, ahora nos piden demostrar que para todo a, b, c, d que pertenece a los reales, siendo b diferente de 0 y d diferente de 0, demostrar que a sobre b más c sobre d es igual a un a por d más c por b sobre b por d. Antes de comenzar, te invito a ver los videos anteriores donde hemos demostrado otros teoremas. En esta lista de reproducción encontrarás varias demostraciones de forma ordenada. Ahora sí, comenzamos. A ver, primero vamos a analizar. Yo me doy cuenta que tengo que llegar a esto, ¿ve? Tengo que llegar a un AD, o sea, el D hacer que aparezca, pero ¿cómo hago que aparezca, que esté arriba? Recuerda que no podemos hacer esto de multiplicar, etcétera, porque estamos demostrando, así en aspa. Entonces, ¿cómo hago que aparezca el D? Utilizas la vieja confiable. Siempre que tú quieres de repente que aparezca algo, tú puedes decir, supongamos, que un A es igual a un A por 1 y este 1 es el que nos va a ayudar y podemos expresar, por ejemplo, un 1 como un D por D a la menos 1, como un B por B a la menos 1, como quieras. Es decir, el 1 nos ayuda muchísimo. A partir de este 1 podemos hacer que aparezca el D con el D a la menos 1. Y puedo hacer eso porque ya me dice que A, B, C, D pertenece a los reales y que D es diferente de 0. Lo mismo haría al otro lado, en el caso de B, para acá, también haría que aparezca el 1. Sabiendo eso, pero primero tenemos que darle la forma. Recuerda que abajo tengo un B por D, ¿cierto? Tengo un B por D, entonces no puedo acá dejarlo así, porque esto no los puedo multiplicar así por multiplicar. Recuerda que estamos demostrando. Lo primero sería darle la forma. Entonces, según la definición de la división, acá está la definición de la división, de los números reales, A sobre B, lo puedo expresar como un A por B a la menos 1. Voy a colocar definición, esto es por definición, acá, definición de la división. Se supone que estamos hablando de los números reales. Expresamos entonces este A sobre B como un A por B a la menos 1, ¿cierto? El A sobre B lo vamos a expresar como un A por B a la menos 1. Primero lo voy a colocar acá. Y ahora sí, ¿cómo lo podemos expresar? A sobre B, según la definición, lo voy a expresar como un A por B a la menos 1. Y lo mismo voy a aplicar para el C sobre D. Lo puedo expresar como un C por D a la menos 1. Ahora sí, ¿ves? Ahora, recuerda que yo quería que aparezca el D, ¿cierto? Para tener el A por D. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues, como ya me dicen que B es diferente de 0, entonces B a la menos 1 pertenece también a los reales, puedo decir que A por B a la menos 1 es lo mismo que un 1 por A por B a la menos 1, ¿cierto? Es lo mismo. O incluso puedo decir que es igual que un A por B a la menos 1 por 1. Entonces, aplicamos acá, ¿qué axioma era? Era el axioma del elemento neutro multiplicativo o identidad multiplicativa. Y tendría entonces lo siguiente. Puedo decir que un A sobre B más C sobre D es igual a un A por B a la menos 1. Acá dice 1 por A que es igual a un A, no un A por 1, no un A, 1 por A que es igual a un A por 1. Pero es un corolario, o sea, algo que ya se, se tiene como conclusión, se deduce de esto. Entonces ya lo puedo expresar así. A sobre B más C sobre D es igual a un A por B a la menos 1 por 1 más un C por D a la menos 1 por 1 también. Y ahora, este 1 de forma conveniente lo podemos expresar como quién, como un D, porque queremos que aparezca el D por D a la menos 1. Y eso que viene a ser el inverso multiplicativo. Acá está. Existe un elemento único que le falta.
a la menos 1, que pertenece a los reales. Entonces, podemos decir a sobre b más c sobre d es igual a un a por b a la menos 1 por d a la menos 1. ¿Sí? A por b a la menos 1 por d a la menos 1. Más, lo mismo hacemos en esta parte. Tengo un c por d a la menos 1. Y como quiero que aparezca el b, 1 lo puedo expresar como un b por b a la menos 1. Bien, ya tenemos lo que viene a ser nuestro d, nuestro b. ¿Qué podemos hacer ahora? Mira, yo me doy cuenta que en el denominador yo tengo aquí a un b por d, ¿cierto? Entonces, según la definición, imagínate, perdón, imagínate que todo esto es igual a un a, ¿ok? Y esto es igual a un b. Ahí ve. O sea, para llegar a esto, yo he debido de tener un a por b a la menos 1. ¿Me dejo entender? Por definición. Entonces, como te digo que este b por d es como si fuera mi b, yo tendría que tener un b por d a la menos 1. Ese b, que es justamente el b por d, tendría que estar a la menos 1 y luego lo voy a expresar así b, como un b por d pero en el denominador. No sé si me dejo entender, ¿sí? Por definición, a sobre b es igual a por b a la menos 1, entonces si mi b es igual a un b por d, yo necesito un b por d a la menos 1 para luego expresarlo así. Ah, ¿y cómo puedo hacer esto? Así ve. Te das cuenta que aquí, acá hay un b a la menos 1 y también acá hay un d a la menos 1. Acá un b a la menos 1, un d a la menos 1. Entonces yo lo que puedo hacer es buscar asociarlos, ¿sí? ¿Y cómo lo asocio? Considerando que esto es un solo bloque, ¿ve? Esto es como si fuera un A, un B y esto un C. Entonces vamos a asociar el B con C. Lo mismo vamos a hacer en la otra parte. ¿Y eso cómo se llama? Es el axioma de la asociatividad en la multiplicación. Asociatividad en la multiplicación. Entonces, conociendo esto, yo puedo decir acá vamos a colocarlo un poquito más abajo, ahí, y tendría que un A sobre B más C sobre D es igual, asociamos a A por B a la menos 1 por D a la menos 1. Asociamos acá también, tendría un C por un D a la menos 1 por B a la menos 1. Bien, ahora, ¿volvemos a asociar? Sí, podemos volver a asociar. Tendríamos otra vez, pero antes de eso voy a aplicar acá, a ver, la conmutativa. Ajá. Podemos aplicar en esta parte conmutativa. ¿Sí? Aplicamos conmutativa aquí. Para que me quede el b a la menos 1 adelante. Y acá que tendría, también podemos aplicar conmutativa. Mira, ve, aplicamos conmutativa en estos casos. Entonces tendría, vamos a ver, el axioma de conmutatividad en la multiplicación. Acá está. Y podemos expresar entonces, tengo un a sobre b más c sobre d igual a un a por b a la menos 1 por d a la menos 1 por d más c por d a la menos 1 por b a la menos 1 por b. Bien,
Y ahora sí aplicamos asociativa. Aplicamos el axioma de asociatividad. Y ahora lo que tengo es que A sobre B más C sobre D es igual a un A. ¿Por quién asociamos? En este caso asociamos el B a la menos 1 por D a la menos 1. ¿Está? Más, ahora tenemos acá también lo mismo. Tengo un C por D a la menos 1 por B a la menos 1 por B. ¿Hay otras formas? Sí, hay otras formas. No es la única forma como yo lo estoy haciendo. Y ya tengo B, el B a la menos 1 por D a la menos 1. Bueno, allá tendría que darle la forma con la conmutativa, pero no hay problema, ya estamos avanzando. Ahora quiero sacar el A por D, ¿cierto? Quiero sacar lo que es el A por D. Aplicamos conmutativa entonces otra vez. Conmutativa. Aplicamos conmutativa y ahora lo que tendría es que un A sobre C, sobre B, perdón, más C sobre D es igual a un A por D por B a la menos 1 por D a la menos 1. Y acá también tendría un C. Aplicamos conmutativa también. Aquí sería un B y aplicamos conmutativa en el D a la menos 1 por B a la menos 1. Tendría un B a la menos 1 por D a la menos 1. Ya estamos llegando al final. Y ahora, asociativa, ¿cierto? Asociativa. Asociativa. Entonces, puedo expresar este A sobre B más C sobre D como ¿quién? Asocio el A con D. ¿Sí? A con D, A por B a la menos 1 por D a la menos 1. Y acá sería un C por B por B a la menos 1 por D a la menos 1. Hemos asociado. Y ya te diste cuenta, ¿cierto? ¿Qué podemos aplicar acá? La ley distributiva. Aplicamos entonces ley distributiva. Por acá está. Acá está la ley distributiva. El axioma distributiva. En este caso, a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Quién se repite? Tenemos la distributiva a la derecha, si no me equivoco. A ver, vamos a ver la forma. Tengo un... el que se repite está a la derecha. A ver. Acá está. Sí. Entonces aplicamos distributiva a la derecha. Ley distributiva. Lo voy a colocar por acá. Esto es lo que tenemos. Entonces, sabiendo esto, yo puedo expresar mi A sobre B más C sobre D como un, en paréntesis, voy a colocar aquí A por D más C por B. Y todo esto por B a la menos 1 por D a la menos 1. Y ahora, finalmente, por definición, ¿cierto? Justamente, antes de eso, hay que sacar, ¿cierto? El menos 1. ¿Cómo sacamos el menos 1? A ver si recuerdas. ¿Cómo es que sacamos el menos 1 de esta parte? Ya lo hemos visto. ¿Alguna idea cómo sacamos el menos 1? ¿Recuerdas? En unos videos anteriores hemos hecho ya una demostración, entonces aplicamos un teorema.
¿Y en qué consistía el teorema? El teorema consistía en lo siguiente. Me decía que... Por acá voy a colocar esto. Aquí. El teorema nos decía, justo creo que lo hemos hecho en el video anterior a este, nos decía lo siguiente, que por acá, si yo tengo un A por B, acá lo voy a colocar con negrito, A por B a la menos 1, lo puedo expresar como un A a la menos 1 por B a la menos 1. ¿Sí? Esto ya lo hemos demostrado. Entonces, preguntaré, ¿de dónde sale? Te invito a ver el video anterior. Si no me equivoco, es el anterior. Entonces tengo esto, lo puedo expresar como quién, como esto. ¿Sí? Obviamente que con B y con D. Entonces, esto será igual a quién, a un B por D a la menos 1. Bien, sabiendo esto, entonces vamos a aplicar el teorema. No te olvides que un teorema que se utiliza para demostrar, se utiliza como base preliminar para la demostración de otro teorema, recibe el nombre de lema. Bueno, yo no estoy colocando lema más que todo para que tú puedas orientarte un poco y nadie se confunda. Te coloco qué teorema es, que para, si no has visto el video de la demostración, te vayas donde encuentres esta forma. Estoy mencionando qué teorema es, ¿sí? Por eso es que no coloco lema tal así, para que nadie se confunda. Pero lo correcto sería eso. Entonces tendría un A sobre B más C sobre D igual aquí en A un A por D. Acá me olvidé de colocar el más porque estábamos aplicando distributiva. Más C por B. Y todo esto por B por D a la menos 1. Y ahora sí aplicamos definición de la división. Por definición de la división, definición de la división. Se supone que estamos hablando en los números reales. De la división en los números reales. ¿Qué podemos decir? Acá está, mira, ve. Que un A por B a la menos 1 lo puedo expresar como un A sobre B. Entonces, dándole la forma, podemos expresar A sobre B más C sobre D. Acá está, B. El B por D a la menos 1. Yo puedo expresar, esto es como si fuera mi A y esto mi B a la menos 1. Lo puedo expresar como un A sobre B. Entonces, ¿qué tendría? Un AD más CB sobre mi B que viene a ser, en este caso, B por D. Y con eso hemos demostrado esto. Bien, si te gustó el video no te olvides de darle like, por favor, suscríbete a mi canal y no te pierdas los videos posteriores. Cuídate mucho.